con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenas tardes. Vamos a entrar a nuestro estudio de los misterios de la Torá. Yo quisiera que usted pusiera atención en el nombre de Jesucristo y espero que este tema le llegue a su corazón, porque a veces uno dice, bueno, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero fíjese que a Dios no se le puede amar si usted no conoce la palabra de Dios. Es imposible que yo que pueda amar a una persona o a alguien si yo no tengo contacto con esa persona de cualquier manera. Y cuando uno estudia la palabra de Dios, especialmente los misterios, uno empieza a conocer cosas que no, como cosas celestes, ¿verdad? Cosas espirituales que no las conocería de otra manera. Y así es como uno va conociendo realmente quién es Dios, como que va conociendo su pensamiento, cómo Dios actúa en ciertas situaciones. Yo por lo menos, si me pongo a pensar en Dios, cuando yo lo empecé a conocer, nada que ver, ¿eh? Ahora yo sé más casi como que cómo va a reaccionar Él si yo hago una cosa, si no la hago. Entonces yo lo medito porque yo sé que él va, de alguna manera va a haber alguna reacción. Estamos en el mundo de la acción y reacción, ¿eh? Y mientras vivamos en este plano natural, que es la tierra, va a estar operando esa ley. Y voy a explicar hoy por qué sigue operando esa ley. Y no va a cambiar, porque por la misericordia de Dios. Así es que espero que en el nombre de Jesucristo, que hoy le dé algún mensaje distinto y que usted comprenda este mensaje de una manera positiva y que se quite algunas dudas que tenemos, que empiece a conocer como el pensamiento de Dios, porque Dios hizo esas cosas de tal manera, porque el mundo espiritual de las tinieblas actúa también de tal manera. Y vamos a comenzar a contarle que, por ejemplo, en el mundo espiritual, a veces la gente se pregunta, ¿y los demonios cómo aparecieron? Porque es una pregunta que la gente se hará, ¿va? ¿De dónde aparecieron los demonios? A ver si alguno de aquí me dice cómo aparecieron los demonios. Pues si saben cómo aparecieron más o menos. ¿Ah? ¿Cómo fue que aparecieron los demonios? Fíjate tú. Porque ¿quién los crió y todo? ¿Cómo fue que aparecieron? ¿Ah? No porque ya eran seres, sí, pues ya existía, pero ¿cómo fue que aparecieron ellos? Porque tuvieron que haber sido criados, ¿verdad? Entonces, según las versiones que yo tengo, hay dos versiones. Una es que cuando, por ejemplo, en el caso de Adán, cuando cayeron ellos en pecado, entonces Adán se separó de Eva, como no sé cuántos años, creo que fueron 300 y pico de años, y en ese tiempo él cohabitó con Lilith, que es con esta Lilith, y entonces se empezaron a tener hijos demonios. Esa es una versión. Y también hay otra que cuando Dios estaba creando todo, llegó el séptimo día, y en el séptimo día entonces él, en ese momento que entró el Shabbat, no había terminado de hacer seres espirituales, y todos esos seres espirituales que fueron inconclusos, que no habían sido formados totalmente ellos, se quedó así a medias el ser creado, y entonces ellos no podían crear, no podían tener hijos y todo, y entonces se volvieron los Shedim, ¿verdad? Ahí nacieron los Shedim, que son seres que vienen aquí como a hacer caer a otros. Entonces estos seres espirituales se molestaron de que se quedaron así sin poder tener un cuerpo para poder como multiplicarse, ¿verdad? Y entonces decidieron venir aquí a la tierra y estar estorbando la vida del hombre, cambiando su genética, alterando sus genes, ¿ves? Haciendo siempre turbando al hombre, y sobre todo causándole problemas para que el hombre no estudie la palabra de Dios. Porque uno se pregunta, por ejemplo, a veces, a mí no me pasa eso, pero sí he visto mucha gente que anda en la calle y no tiene sueño, pero va a la iglesia y se sienta y empieza a dormirse.
¿sí? Solo entra a la iglesia y ya empieza a quedarse dormido. Y si está pues así en otro lugar practicando, no le da sueño. O sea, como que no quiere, y como a veces a la gente, hay gente que le urge oír palabra de Dios, y yo a la gente que le urge oír palabra de Dios miro que es la que más se duerme, ¿verdad? Como que ese fuera el papel de estos Shedim. Y según la palabra, según la Torah, los secretos de Dios, ese es el papel de ellos. O sea, meterse para que la gente no oiga palabra, para que no conozca al Señor. Entonces ellos se meten a estorbar en todo eso. Y se han propuesto pues como hacer que el hombre pues sencillamente no llegue a conocer a Dios. Porque si no lo conoce no puede amarlo. Y Dios dice en su palabra, yo amo a los que me aman. O sea que es bien claro. Entonces, si uno no puede amar a Dios porque no lo conoce. Si yo no soy pues, no estudio la palabra de Dios, no penetro en la palabra de Dios. A veces yo empiezo a leer la Biblia pues en la unidad o en el código real y me maravillo cuando encuentro cosas todavía que quizá no había entendido de esa manera. Entonces yo cada vez siento que conozco un poquito más de Dios. Y fíjese, pues por ejemplo, dice aquí que cuando Dios creó al hombre, Él pensó en tener un ser espiritual tan elevado, y Él hizo pues al primer hombre que se llamaba Adán Kadmón. Entonces, aparte de los demonios, vamos a entender también esto, que Él vino y dice que dijo, voy a hacer al hombre, pero que tan despierto, con la capacidad de ser un hombre despierto, que sepa entender y muchas cosas, ¿no? Y que si vino y creó al hombre como perfecto, se puede decir, con una inteligencia espectacular. ¿Y qué pasó? Cuando en eso vio que esos seres espirituales, que son los Shedim, empezaron a meterse en la vida del hombre, entonces empezaron ellos a quedarse ciegos, sordos y mudos. ¿Y por qué digo eso? ¿Será que no hablan? No, es que lo que pasa es que no hablan el idioma espiritual. Tampoco entienden el idioma espiritual, y el entendimiento viene por el oír. Entonces ellos no están sordos espirituales, porque no entienden las cosas espirituales. Y también tampoco perciben las cosas espirituales. Y el Padre lo dice claramente ahí, y Jesús lo dice claramente en el capítulo 13 de Mateo. Vamos a leer ahí, porque la gente dice, pero ¿cómo es que nacieron sordos, ciegos y mudos? Sí, no nacieron así, sino que nacieron, Dios los formó como seres espirituales súper inteligentes, con una inteligencia, despiertos totalmente. Pero el papel de estos demonios es venir precisamente a poner al hombre ciego, sordo y mudo, metiéndose pues en alterar su genética. Y lo ha logrado, que se mete para que la gente no estudie la palabra, para que no busque a Dios, le pone un montón de estorbos para que cuando lo va a buscar, si va a la iglesia, hace como que la gente se enferme, para que le pase algo cuando va a salir de su casa. Entonces la gente se ve imposibilitada pues de llegar a la casa de Dios. Y entonces vamos a leer ahí en Mateo 13:10. Uh-huh. Entonces se le acercaron sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Sí. Él le respondió, porque a ustedes les es concedido conocer las cosas secretas del reino de los cielos. Y eso es lo que estamos estudiando nosotros. Esas son las cosas secretas, estos estudios que yo hago. Amén. O sea, como un entendimiento de por qué muchas cosas. Entonces, dentro de eso está pues por qué Dios permitió que se crearan los demonios, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y entonces, también otra cosa que a veces voy a hacer una pregunta pues al público, a ver qué me dice. ¿Será que los demonios tienen un papel pues que hacer que sea algo bueno para cuando se trata de la vida del ser humano? Si yo pues me pongo a evaluar que si un demonio ha venido a mi vida a mí para enseñarme algo o para mostrarme algo que me pueda pues hacer cambiar o reaccionar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que me puede un demonio hacer a mí cambiar y reaccionar? Que yo pueda percibir las maquinaciones de este demonio. ¿Ah? Yo pienso que quizás no, porque Saúl dice que lo visitaba un demonio de parte de Dios y que David le tocaba la arpa, pero ni Sí. aún así reaccionó Saúl. Sí, pues. Pero fíjense que según lo que se estudiosos de la Torah dicen que sí es bueno,
porque, por ejemplo, que me enseñan a mí a que yo conozca el mundo espiritual, cómo actúan. Entonces yo tengo puedo pues partir de que tengo que tener pues cierto cuidado en algunas. Si no se acercan a mí para nada, yo nunca sé de qué son capaces ellos. Pero si yo sé de qué son capaces porque se han acercado a mí, me han querido pues como meter problemas y todo, entonces yo voy a tener un conocimiento de qué es lo que ellos quieren hacer o qué es lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces sí me va a servir porque voy a tener precaución y cuidado cuando se me acercan de no hacer algunas cosas. Por ejemplo, supóngase que viene la gente y se pone a ver pornografía. Entonces en la pornografía se mueve mucho, pues hay un movimiento de demonios. Y si yo no sé que hay un movimiento de demonios ni nada, pues me da lo mismo estar viendo pornografía, llenándome de esos seres que son como pues tan malignos, ¿verdad? Pero si yo sé con qué propósitos que ellos se van a manifestar en esa pornografía, pues no la miro, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber de qué son capaces ellos de hacer. Y eso, la pornografía, yo lo sé porque he hablado con gente gente así, médicos y todo, que se pusieron a ver pornografía y se les pone una mente reprobada totalmente. Pero se les pone la mente demasiado, ¿cómo decirle? Como demasiado pervertida, ¿verdad? Ya no, y fíjese que a mí me contó una vez una señora que dice que su esposo llegó y le dice pues, él le dice a la hija, mira hija, cuando tengas tu novio, cuando tengas tu marido, paseate así delante de él en ropa bien así como provocativa, porque si no, que no sé cuánto se va a engañar, y el papá diciéndole a la hija qué tenía que hacer. O sea, pues que a la mente se le había pervertido. Y a él, y dice que lo que hace él con sus amigos pues de profesión es que se mandan así solo pornografía. Se cruzan así pornografía, pero dice ya que es pornografía pesada. Y que ella me comentó que qué podía hacer porque ella le daba hasta vergüenza de que las hijas le dicen, papá, pero ¿por qué te mantienes viendo eso? Mira, que te dé pena, que no te da pena que dejas ahí la computadora y uno le va a servir, y cuando mira la basura que tenés ahí, y tus amigos se lo han mandado, tus amigos que fueron pues profesionales igual que él, y ahí tiene el montón de pornografía él que le mandan los amigos, y amigos profesionales que pues gente que está en puestos del gobierno, puestos del estado, de las empresas de alto nivel, no es cualquier cosa. Entonces imagínense quién está dirigiendo una empresa, ¿verdad? Y todo esto que está es un movimiento de esos shedines, todo este problema. Ellos son los que están interviniendo ahí para hacer que la gente caiga, porque los shedin quiere decir el uno que hace caer a otro. Entonces eso fue lo que ellos fueron, eso fue lo que decidieron los demonios cuando vieron que ellos no se podían multiplicar. Y por eso quieren poseer cuerpos para poder pues sentir que se pueden multiplicar en un cuerpo. Así es. Entonces miremos ahí, porque ahí está diciendo pues que por eso es que ellos no entendían ni percibían una verdad. O sea que ahí estaba, es cierto lo que dice la palabra, que Dios hizo seres pues completamente inteligentes y despiertos, pero vino y esos seres espirituales los volvieron. A mí me pueden servir para bien o para mal, ¿verdad? Para que yo pues sepa cómo ellos actúan y tener esa prudencia. O si no, pues si soy una persona que no tengo ninguna inteligencia espiritual, me meto a estar perturbándome más la mente, ¿verdad? Poniéndome una mente más reprobada sí, y depravada, ¿sí pues? Porque imagínense ya esos niveles que un padre, que un señor sea presidente de una gran congregación, pues así en el gobierno, o de una gran empresa, y que se esté cruzando mensajes así con sus amigos, pues gente que es honorable supuestamente, respetada, y que se estén cruzando mensajes así de pornografía pesada, y que miren y que ya no les dé pena dejar ahí eso, que lo miren las hijas o los hijos, sin importarle la edad. Yo pienso que ya eso es un grado de depravación muy serio, y eso es lo que hacen estos espíritus inmundos. Lo que quieren es apartar al hombre de Dios, que el hombre no se acerque a Dios ni lo conozca, porque si lo conoce, pues el hombre va a querer cambiar,
Y así pues no, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí para que vean que es cierto, Dios creó al hombre perfecto, pero miren, Sí. o sea que llegó a ser sin entendimiento ni percibir nada, no miraba nada espiritual, ni oía nada, ni entendía nada espiritual. Así es. Mateo 13:11. Él les respondió, porque a ustedes les es concedido conocer las cosas secretas del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque ven y Pero no fíjate perciben. que triste lo que dice ahí la palabra, que pues léelo otra vez, que quiero que entendamos bien eso porque es tan triste lo que dice ahí, porque que al que tiene se le dará más y al que no tiene, a lo que tiene se le quitará, Sí. ¿verdad? Porque Dios llegó a esa conclusión. Y si uno conoce cómo actúa Dios, porque ahí nos está enseñando Dios cómo actúa Él, o sea que nos está mostrando su forma de hacer las cosas. Y eso es cuando uno llega a entender el mundo espiritual. El tema que yo di hace varios meses, que Sí, fue hace parece varios como en meses. marzo, en el tiempo de Purín, que a veces la gente no entiende nada espiritual. Y cómo entender las cosas espirituales, ¿verdad? Amén. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sí. Por eso les hablo por parábolas, porque ven y no perciben, y oyen pero no escuchan ni entienden. Sí, o sea que la gente se ha puesto sorda y ciega. Ajá. Y también porque como si está sorda y ciega no puede hablar la palabra de Dios, porque dice cosas que no tiene que decir y está creando, porque cuando hablamos vamos a crear algo, porque ese es el verbo y el verbo es para crear algo. Entonces si la gente pues no sabe esto, que que cuando está hablando está creando algo, dice cosas sin sentido, dice cosas que hasta se pueden volver en contra de ellos mismos. Por ejemplo, aquí tengo yo una cita bíblica que dice Isaías 50 del 4 al 5. Imagínense que ellos cuentan una parábola que dice que un rey iba a tener un hijo. Y entonces él vino y dice que empezó a contratar a la gente que tenía el conocimiento más alto para cada disciplina. Y contrató pues un montón de gente porque era un rey y quería preparar a su hijo. Y que si cuando el hijo nació, él se dio cuenta que su hijo era ciego, sordo y mudo. Y ahora todo lo que había contratado, que iba a hacer con tanta persona, ¿verdad? ¿Para qué? Entendió que para nada iba a contratar porque esa gente no tenía nada espiritual. Tenía conocimiento quizá de cómo ser un gran matemático, cómo ser un gran arquitecto, cómo ser un gran médico, cómo ser un gran, pues por ejemplo, un hombre con creatividad y todo, pero no para entender las cosas espirituales. Entonces él entendió que lo que aquí él necesitaba era llevarle a estos hijos los mensajes del reino de Dios, los misterios. Que ellos tenían que aprender los misterios del reino para poder despertar, para poder entender las cosas espirituales. Porque si no se meten a estudiar eso, no van a entender las cosas espirituales. Ajá. O sea que entonces aquí habla pues de que el rey se frustró todo cuando vio que nació el hijo ciego, sordo y mudo. Y Dios lo hizo a propósito para que viera pues que él no necesitaba contratar a nadie que tuviera un conocimiento tan vasto en la disciplina de la literatura, de la filosofía, de todo pues así de la teología, todo eso, sino que alguien que conociera el mundo espiritual, que conociera las cosas espirituales del reino. Eso es lo que tenía que haber contratado para poder ayudar a su hijo a ser un hombre despierto, ¿verdad? Que pudiera él pedirle a Dios esto que vamos a leer ahora en Isaías 50 del 4 al 5. Isaías 54. El Señor Yahvé me ha dado lengua de los que son instruidos, para que yo sepa responder palabras al fatigado. Sí. Él me despierta de mañana, muy temprano hace que mis oídos escuchen la enseñanza. Fíjate. Pero era enseñanza espiritual. Amén. Si tú lees en la Valera, dice de una manera diferente. Sí. Pero es enseñanza espiritual. Ajá. O sea que eso es lo que él tenía que haber hecho
Y a veces nosotros también así hacemos, que contratamos gente que ayuda a nuestros hijos a que reciban tal curso, que reciban esto cuando son chiquitos, ¿no? Que van a ir a natación, que van a ir a esto, pero no se nos ocurre decir, bueno, voy a contratar a una persona para que les hable de las cosas de Dios, para que los instruya, ¿va? Para que ellos sean niños despiertos, que tengan pues oído sabio, que puedan hablar con sabiduría, ver con sabiduría, oír con sabiduría. Para eso no contratamos a nadie nunca. O sea que descuidamos lo más importante. Y eso es lo que dice ese estudio, ¿no? Que aquí pues descuidamos lo que tenemos que haber cuidado mucho. Porque se contrató un gran matemático, un gran filósofo, un gran, así todo, pues, de que vendía literatura y todo eso. Y que si cuando vio el hijo nació ciego, sordo, pero era a nivel espiritual. Entonces lo que tenía que haber contratado era gente que le diera un conocimiento espiritual, ¿verdad? Gente bien entendida en las cosas del reino de Dios, que está hablando Dios ahí, que a ustedes se les ha dado saber los misterios del reino, ¿ya ves? Ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo para que pueda saber las cosas del reino. Isaías 55. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y no me he revelado. Ya viste, o sea, ¿para qué le abrió el oído? Para que no fuera rebelde. Fíjate, o sea que era algo, para mí aquí es como uno entiende pues, los mensajes del reino, ya los misterios, que uno dice, bueno, pero ¿a qué me van a despertar el oído? Para que uno sea rebelde, para que yo no me vuelva atrás en lo que yo ya conozco de Dios. Sí. O sea que para mí esa es una gran enseñanza de Isaías 54:5, que a uno Dios le despierte el oído, y está con el nombre Yahweh, o sea el que es hacedor de milagros. Dice Adonai Yahvé. Ya ves, sí, pues nada más ni nada menos que él en su naturaleza plena le está abriendo el oído al ser humano para que oiga como los sabios, ¿no? Miren qué cosa más hermosa, para que no sea rebelde, o sea, para tener entendimiento espiritual, porque si yo tengo entendimiento espiritual no voy a ser rebelde. Ese es el mensaje de este día. Y si solo le diera esta enseñanza yo me quedaría satisfecha, ¿eh? Y usted entienda eso, porque es algo que tenemos que pedirle a Dios, que nos despierte el oído para oír como los sabios, ¿no? O sea que ya voy a ver yo como los sabios y a escuchar como los sabios. Ya no voy a oír como los necios. Así es. Sí, porque hay gente que en vez de oír la voz de Dios, oyen la voz como una voz que no es de Dios. Y empiezan, dice el Señor, y no es cierto. Porque nunca se cumple lo que dicen. Porque no oyen la voz de Dios. Entonces no oyen como los sabios, oyen como los necios. Así es. Así es, dice Isaías 55, Adonai Yahvé me ha abierto el oído y no me he revelado, ni he retrocedido. Fíjate, que me leer en la Valera. O sea que es una enseñanza tan preciosa, que el Señor lo que, no sé si estamos entendiendo, porque yo cuando estaba yo estudiando esto dije, es cierto, porque a nadie se le ocurre decir, mire, quiero que le dé a mis hijos algunas enseñanzas de la sabiduría divina, ¿verdad? Sino que, voy a poner a mi hijo a que estudie pintura, a que estudie tal cosa, tal arte, que estudie tal cosa, y nunca piensa, quisiera que mi hijo estudiara, pues que tuviera más conocimiento espiritual. No digamos que sea religión, sino que conocimiento espiritual me estoy refiriendo, como este conocimiento, ¿verdad? Sabes que vamos a orar para que Dios te dé lengua de sabios, para que Dios te despierte el oído, para que oigas como los sabios y para que tú pues manejes una gran sabiduría. No se les dice eso. Yo le comentaba a la gente que hablé con un niño de 9 años, ¿verdad? Pero con un entendimiento al patojito de las cosas espirituales. Yo le hablé de Juan capítulo 6, 53, ¿verdad? Al 56 parece que era. Y el niño ponía atención, pero miren, una atención como que tenía el oído despierto ahí para oír. Y cuando yo empecé a decirle a él, pues, qué significaba pues la presencia de Cristo en él, y que si estaba Cristo en él no podía tener miedo.
Él no podía tener, pues, estar oyendo cosas que no eran correctas, que tenía que estar oyendo cosas correctas, ¿ah? Pero el niño, cuando yo le dije, ahora pues dime, si Cristo está en ti, ¿te puedes tener miedo? No puede entrar al miedo. Y se puso tan seguro que de ahí se levantó y se fue a jugar como que cualquier niño. Pero dejó de ese papel de niño que, ¿y por qué están haciendo ruido? ¿Por qué oigo bocinas? Y no había ninguna bocina. No habían bocinas y él oía. ¿Por qué? Porque estaba oyendo como los necios. Y cuando ya le entró la palabra de Dios, entonces, pues algo así que uno contratara a gente para que le fuera a hablar a los hijos, ¿verdad? Qué lindo, ¿ah? Pero a uno no se le ocurre hacer eso. ¿Ya ven? Sí, que la gente pues entienda el lenguaje espiritual. Por eso la gente que quiera pues, entender ese tema hubiera ido ayer a un evento que estuvimos ahí en el Zurich, porque ahí hablé yo entendiendo el lenguaje espiritual del reino de Dios, porque hay que entenderlo. O sea que la gente como no lo entiende, por eso es que no le gusta escuchar las cosas espirituales, porque no las entiende. Pero si las entendiera, estaría felicísima de estar escuchando cosas espirituales. En Reina Valera dice Isaías 54, Dios el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Sí, ¿ya ven? O sea, pues que qué hermoso que Dios nos despierte el oído para que oigamos como los sabios. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, en el caso del ser humano, imagínense que aquí, esto fue lo que hizo pues Dios cuando vio que el hombre, en vez de que naciera como él, o sea, él es un hombre, pensó que los hijos iban a ser sabios y que cuando vio eran ciegos, sordos y mudos. Entonces, ¿qué hizo? Empezó él a tratar con ellos y les empezó a dar pues lengua de sabios y les despertó el oído, ¿verdad? Para que ellos oyeran la verdad de Dios y no la mentira. Entonces, aquí vamos a ver ahora en Éxodo 3, el versículo de 1 al... Éxodo 3, 14, vamos a leer. Éxodo 3:14. Sí, creo que era del 1 en adelante, pero ahí está la... Aquí lo dice lo de Ejie. Sí, aquí está. Éxodo 3:14. Y le dijo el Dios creador a Moisés, Ejie, Asher, Ejie. ¿Qué significa? Yo soy sí, el por eso que había soy. que leer antes para entender eso, ¿va? Porque si no, no la va a entender la gente. Sí. O sea que aquí se le apareció pues Dios a Moisés. Amén, así es. Y está pues aparece en otras Biblias que apareció en una zarza ardiente y no es así, sino que apareció en un lugar que eran de los seres de fuego. Sí. Entonces está del 3, del 1 en adelante. Empiezo el 1. Sí. Éxodo 3:1. Y apacentaba Moisés el ganado de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, guiándole por el desierto hasta llegar a Joreb, el monte del Creador. Ahí se le apareció el ángel de Yahvé en medio de las llamas de fuego y en medio de Cené, que significa ciudad de los seres vivientes de fuego. Fíjate que qué diferencia lo que dice pues en la Biblia Valera, ¿verdad? Ahí dice algo totalmente diferente y es un lenguaje totalmente espiritual. O sea que por eso es que la zarza no se apagaba, porque no era una zarza, eran seres de fuego, eran seraf, los serafines. Porque seraf es un serafín es que varios seraf. Ahí estaban ellos, o sea que eran las estructuras creacionales. Ajá. Ahí sí explica bien, sí que dónde era así. Amén. Y fijó en ella la mirada y observó que ardía en fuego, pero no se consumía. Y Moisés dijo para sí, me acercaré a ver esta gran visión, para saber por qué Cené no se quema. Cuando Yahvé vio que Moisés iba a ver aquello, el Creador lo llamó desde en medio de la llama de fuego y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques acá, descalza tus sandalias de tus pies,
que significa quítate enseñanzas paganas, Sí. limpia tu corazón. Sí. O sea que fíjate que cuando se habla de limpiar los caminos, está hablando de eso. Y a veces es un lenguaje totalmente espiritual. O sea que es como que yo estuviera dando el mensaje del jueves, ¿verdad? Porque estamos hablando de un lenguaje totalmente espiritual, que lo que significan las sandalias, porque es a los caminos donde yo ando, pues a donde yo voy, a donde me dirijo. Entonces aquí está hablando de que son las enseñanzas que yo he recibido, que son totalmente paganas, mundanas. Ujú. Y Dios quiere que uno oiga enseñanzas espirituales, de contenido espiritual. Pues el lugar donde estás es tierra santa. Y Sí. añadió, yo soy el Dios creador de tu padre, creador de Abraham, creador de Isaac, creador de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar al Dios creador. Sí. Y Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y escuché su clamor por los padecimientos a los que los Pero fíjate que someten. ahí explica qué era ese lugar. En la parte de abajo está explicado. Así era la ciudad Sí. de los seres vivientes de fuego, de Sí. la Sefirot, Sí. estructuras creacionales de Dios. Sí. Sí, o sea que esos son esos. Ajá. O sea que ese Jodma, Binah, Daat, Yesed, Geburah, Tiferet, esos son hasta aquí. Son las estructuras creacionales de Dios. Ujú. Él estaba ahí. Él ese lugar. sí, él estaba en ese lugar. Ajá. 7. Estamos enseñando el árbol de la vida, ¿verdad? Porque Keter es el reino de Dios. Binah es de donde vienen las almas, o sea, el mundo de la inteligencia espiritual, y Jodma, el mundo de la sabiduría. Y Daat es lo que se forma cuando uno recibe sabiduría e inteligencia, se forma un entendimiento espiritual. Y el entendimiento es como que fuera pues oído, boca y entendimiento. Ujú. Y ese pues es un atributo divino que sirve para que uno sepa qué aplicar cuando tiene un problema a nivel de espiritual o como sea, qué hacer en ese momento. Ujú. Es tener esa cualidad, ese don de saber cómo resolver algo de la manera correcta a nivel espiritual. Versículo 7. Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y escuché su clamor por los padecimientos a los que los someten sus opresores, porque conozco sus sufrimientos. Por eso he descendido para librarlos del poder de los egipcios, para sacarlos de esa tierra y subirlos, para que entren en otra buena y amplia, a una tierra donde fluyen la leche y la miel, donde viven los cananeos, los geteos, los amorreos, los pereceos, los jebeos y los jebuseos. Y aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y veo la opresión que sufren de mano de los egipcios. Ahora pues, ven y te enviaré al faraón, y saca a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero le replicó Moisés al Creador, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y haga salir de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, anda, ve, yo estaré contigo. Esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, tú adorarás al Creador en este monte. Entonces Moisés dijo al Creador, está bien, iré a los hijos de Israel y les diré, el Creador de sus padres me ha enviado a ustedes. Mas si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le diré? Y le dijo el Dios Creador a Moisés, Ejie, Asher, Ejie. Fíjate que, por ejemplo, aquí se hace un estudio con esas palabras. Ellos, los sabios, dicen que Ejie es la semilla. Asher es el verbo, o sea, el que va a crear. Y el segundo Ejie es el crear. Ajá. O sea, la semilla, el verbo y el crear. El resultado de aplicar la semilla y el verbo. Entonces, por ejemplo, dice, el primer Ejie es lo espiritual. La semilla es ahí donde se genera cualquier fruto. El primer Ejie, ¿verdad? En donde se genera cualquier fruto en lo espiritual. Asher es el verbo, pero el verbo solo puede actuar si está ligado con la semilla espiritual. Y es cierto,
El verbo solo va a actuar si está ligado a la semilla espiritual. Ejemplo, usted planta una semilla en la mente cuando medita, cuando uno visualiza. Entonces, cuando yo estoy meditando, cuando estoy visualizando, entonces en ese momento yo estoy creando algo. Sí, pues estoy creando algo. O sea que aquí estamos hablando en un lenguaje espiritual. Dice, en el segundo eje, engendramos eventos, y esa capacidad de crear eventos es por vía de la meditación, visualizar, hablas y creas, ¿no? Pero en ese momento estoy yo pensando. Por eso aquí en el mundo, pues en el mundo de Asilut, que es este mundo, aquí es el mundo del pensamiento. O sea que cuando hablamos del mundo del pensamiento aquí, estamos hablando del mundo más fuerte que hay. Porque cuando yo estoy pensando en algo, por eso dice, pienso, luego existo. ¿Verdad? Hay un filósofo que dice eso. Porque es cierto, cuando uno piensa en algo, lo está creando. Y también si yo lo digo, lo estoy creando. Pero el mundo del pensamiento es más fuerte todavía. Porque yo me pongo a pensar en algo y tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. O sea que el pensamiento, tenemos que cambiar los pensamientos. Si la gente tiene un pensamiento negativo, por más que esté repitiendo una cosa, no se le va a hacer, porque tiene su pensamiento negativo. Lo primero que tiene que hacer es someter sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Pues ahí dice que sometemos todo eso, todo argumento, todo eso a la obediencia a Cristo, porque la gente puede estar diciendo, rica soy, próspera soy, pero si tiene una mente de pobreza, no es igual, sigue creando pobreza. O sea que tenemos que cambiar los pensamientos, porque es el primer acto creador, es lo más, es lo que estoy creando. Y aquí dice claramente, y la gente cuando, por ejemplo, por eso dice Josué, que este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, ¿no? Porque cuando yo estoy meditando, pues voy a guardarlo y voy a hacer lo que yo estoy pensando. O sea, para que guardes y hagas lo que aquí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios, pero si estoy meditando en el problema, y la gente que piensa todo el día en el problema que tiene, se levanta pensando en el problema, en que no tienen dinero, en que tienen tal problema, en que qué van a hacer para ese día, en que no consiguen trabajo, en eso es lo que piensan. Y tienen que cambiar totalmente de su forma de pensar. Y si se logra cambiar la forma de pensar, todo va a cambiar en la vida del ser humano. Y recuerde lo que dice la Biblia, tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Porque en su corazón es cuando ya bajó, lo que estoy pensando ya llegó al corazón, no se quedó en la mente, ya bajó. O sea, como que yo a la semilla la meto en la tierra para que salga para que salga la planta, ¿sí pues? Entonces aquí está bien explicado, va que ejie la semilla, asher el verbo y ejie el segundo es crear. Entonces aquí está explicando que visualizar es el ejie, hablar asher y crear ejie. El segundo ejie. Dios visualizó, verbalizó y crió. Habló y crió. O sea, pero no solo cuando se habla se crea, sino cuando se medita, cuando se visualiza. Cuando yo estoy ahí pensando que dónde está mi hijo y lo estoy visualizando en un lugar que no está correcto, lo estoy empujando a que se vaya a ese lugar. Es muy delicado tener pensamiento negativo. Así es. Ahora pues aquí tenemos otra enseñanza que dice que del mundo de Binah es de donde vienen nuestras almas, ¿verdad? Si tenemos un alma en el cuerpo es algo grandioso. Las letras hebreas son el cuerpo de las palabras. Las vocales son las que dan vida a la palabra. Con las palabras de Dios, Él creó el mundo. Y también con la meditación, ¿va? El mundo no funciona porque no hay justicia, ¿verdad? Por ejemplo, ahora uno puede estar orando para que se vaya ¿cómo se llama este bicho? Porque ahorita con estar hablando de esa situación y va de hablar y hablar la gente, cuando yo estoy hablando y hablando pongo palabras en la mente de la gente. Y si las pongo en la mente,
ahí está. Voy a lograr que la gente esté meditando en eso. Ajá, sí, que esté pensando en eso, y si pienso, lo van a darle existencia. Espero que la gente me esté entendiendo, la que está escuchando ese mensaje, porque eso es muy importante que lo entendamos. El mundo no funciona porque no hay justicia. ¿Y qué es la justicia? Es la enseñanza de los secretos de la Torá. ¿Ya? Porque es ahí donde está la luz. Ajá. No sé si me estoy dando a entender. Los sabios que enseñan los secretos son los que son, pues, dice que serán como lumbreras, ¿verdad? Que van a ser reconocidas siempre. Yo creo que lo dice Daniel 10, algo así, Daniel, algo así. En Daniel está. A la gente que la gente no mira nada espiritual, porque por ejemplo sale temprano y dice, ay, qué lindo ese amanecer, dice, pero está viendo un amanecer bonito, pero no mira lo espiritual que está pues como que se está moviendo en todo este momento, ¿va? ¿Qué está pasando en Guatemala, en otros países, por ejemplo, para que haya tanto calor, un calor excesivo? Y aquí ya se siente calor. O sea, pues que ¿qué está pasando? ¿Va? Que uno, eso es un calentamiento, pero no es eso. ¿Qué es lo que realmente se está moviendo? ¿Verdad? Esa es la parte que tenemos que aprender a ver. Daniel 12:3, vamos a leer. Daniel 12:3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que hayan hecho volver a muchos a la sedacá, ¿Ya ves? brillarán y permanecerán como las estrellas por la eternidad y para siempre. A ver qué dicen ustedes. ¿Quién ha hecho volver a muchos a la sedacá? Usted. Porque aunque la gente me critique, le enseño. Sí. Mire, hermano, le digo, fíjese que usted tiene que amar a la gente necesitada, ayudarla. Eso es lo que nos falta, le digo, fijarnos más en el ser humano. Que si hay una gente necesitada, que por favor la ayudemos, empezando por nuestra casa, ¿verdad? Que si hay alguien que usted puede estar a su alcance, hacerle un favor, que se lo haga. Porque saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Entonces tenemos que aprender eso, porque, y ahí habla claramente. Y volverse a la sedacá es así como Abraham, que él hacía que sus empleados aprendieran a hacer sedacá, y por eso fue que Dios lo bendijo. Él habla claro que esa fue la causa de la bendición de Abraham. Y quizá esa sea la causa por la que Dios a mí me bendiga, porque yo enseño a la gente a que tenga eso, de que se fije pues en sus empleados inclusive, ¿verdad? Ahorita yo he decidido ayudar a una persona que vino a mi casa. Yo no tengo necesidad de tener aquí más gente, ¿eh? Pero lo hago porque ella pues está pasando por un momento de crisis, pues yo quiero ayudarla. Entonces eso me va a representar un coste a mí, pero no importa, ¿verdad? Porque es para bien de ella. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, pues, a hacer que la gente se vuelva a la sedacá. Volverlo a leer, Mirna, porque es muy importante que la gente entienda. Sedacá, hermano, para el que nunca ha oído esa palabra, es que usted, por ejemplo, vaya a su iglesia y mire que necesitan ahí quizá a pintura en la iglesia o algo así, y usted tenga un poquito en su corazón de gratitud para esa iglesia que le da una enseñanza espiritual, y diga, bueno, yo voy a despojarme un poquito de este dinero que tengo, porque Dios nos bendice. Y la gente no sabe la bendición que se tiene cuando somos así. Abraham fue tan bendecido, y Dios dice que lo bendijo en todo. Está en el capítulo 24 de Génesis. ¿Y por qué lo bendijo en todo? ¿Qué significa eso? Que lo bendijo en todo, es en el mundo espiritual, en el mundo material y todo, con sus hijos y todo. ¿Por qué lo bendijo en todo? Porque enseñó a sus hijos y a sus criados detrás de él que tenían que hacerse de acá. Esa fue la clave, que tenían que hacerse de acá, y que ese de acá que tuvieran gratitud a Dios, y que se fijaran en el necesitado para ayudarlo. Pero la gente es raro que tenga, pues, que disponga de un dinero para una gente necesitada. No dispone a veces, pero ni 10 que salen, mucho menos de unos 1000, no. Es casi imposible. Daniel 12:3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento,
y los que hayan hecho volver a muchos a la sedacá, Sí. brillarán y permanecerán como las estrellas por la eternidad y para siempre. O sea, pues, o sea que brillarán, tendrán un brillo especial. Yo a una muchacha que estaba aquí una vez me dijo, fíjese, doña Maite, que yo vi a una ancianita que estaba ahí en el mercado de Misco y vendiendo unos sus whiskylitos, estaba nada más, y no le preguntase que por qué pues no le hice un poco de dinero. Ay, no, me dijo, no, tenés que regresarte y le vas a dar a ella, le vas a dar este dinero, porque tenías que haber el Señor tocado tu corazón para darle. Y mensualmente le vas a ir a dejar este dinero. ¿Qué gana la viejita en todo el día? Unos sus 20 quetzales tal vez. Imagínate 20 quetzales y al mes cuánto gana. Y todo el día se está ya soleando para vender whiskyito. Entonces mejor le dije, ¿sabes qué? Le dije, llevarle este dinero mensualmente. Es que dice que ella mantiene a su hermana, que es más grande que ella. Y la viejita apenas puede caminar. Y a veces entonces Ana María empezó a darle también dinero. Dijo, yo voy a disponer de darle 100 quetzales de mi dinero también. O sea que ella entendió que tenía que ayudarla. Y sé que si lo siguió haciendo, el Señor la va a bendecir. O ya la bendijo, pues. Y es algo tan simple que de hacer. Va como tener como una empatía por esa gente que no tiene la bendición que uno tiene porque busca a Dios, ¿verdad? Y que quizás no lo va a entender si uno le dice que busque a Dios. Pero entonces uno pues ayudarla con eso que puede hacerlo. O sea que por eso hablan aquí que cuando la gente no, como por ejemplo están hablando aquí de entendidos, ¿verdad? De entendidos. Y habla aquí que nosotros cuando no tenemos ese entendimiento, lo que vemos es lo bonito de algo, pero no vemos lo que hay, lo que está pasando a nivel espiritual en lo que para merecer eso. Por ejemplo, vengo yo y digo, bueno, voy a gastar ese dinero en algo que voy a hacer para mí. Y que si viene una persona y me lo repone, me lo va a regalar, ¿va? Entonces uno no mira qué fue lo que pasó en ese movimiento, por qué esa persona tuvo en su corazón darme ese dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios en ella? Pues no sé, pero algo hizo Dios para que esa persona tuviera en su corazón írmelo a dejar. ¿Ya ven? O sea que hubo un movimiento ahí espiritual. Y uno tiene que verlo así de esa manera, que fue la intervención divina, para que uno entienda que tiene que ayudar a la gente necesitada. O sea, pues que, y aquí dice, ¿verdad? Nosotros lo que vemos ahora es lo que ven nuestros ojos a nivel natural. Pero la gente no se pone a ver que detrás de lo que está pasando hay algo espiritual y tendríamos que percibirlo. Ahí sí que no verlo, sino que percibirlo. ¿Qué está pasando a nivel, por ejemplo, un muchacho que está con el muchachito ese que tenía problemas así de estar oyendo ruidos? ¿Qué estaba pasando en él, verdad? A nivel espiritual, porque si no se interviene, este niño termina muy mal. O sea, pues que ahí hay un ancestro operando. Pero eso sí lo percibí yo desde la vez pasada. Entonces solo le dije a él que lo fuera pues a investigar. Y así, gracias a Dios que lo hizo. Y así ahora sí ya tenía información, va. De todo eso ya tenía información. Sí. Sí, lo expresó bien y todo, ya no tuvo pena, sino que lo expresó. Y sí habló claro. Entonces, o sea, pues que yo sé que por eso fue que fue allá conmigo, porque quizá otro lo que hace es echarle demonios a la persona y todo, y no es así. Ahí está el problema, que no estamos viendo realmente lo que es, no estamos percibiendo, ¿verdad?, una realidad de qué es lo que está pasando. Entonces la gente, por ejemplo, piensa que una persona está poseída por un demonio, por eso está actuando así, y no es así. Está siendo molestado por huestes espirituales que están operando con un espíritu de venganza. Y eso es diferente que uno lo entienda así, porque es fácil trabajarlo, es fácil. Y no se dieron cuenta ni siquiera en la oración que yo hice, porque yo le dije que se perdonara, y que perdonara por favor, para que tuviera paz. O sea, pues que después se me dijo pues que querían que yo hiciera una conferencia con su familia.
Sí, ajá, sí, pues. Sí. Y yo en la palabra que estaba diciendo estaba ya actuando. Y después él dice, ay, es que hay que orar, que no sé qué, yo lo había hecho. Ujú. Porque, o sea, pues imagínense que yo he visto una vez que iba yo a orar por uno que era abogado. Me recuerdo que yo iba en la calle y me dice la esposa, ay no, hay reprendes al diablo porque está bien endemoniado. No, le dije, fíjate que no son demonios. Ahí está operando un espíritu ancestral de venganza. Fue la primera vez que el Señor me habló de eso. Porque yo iba callada así en el carro porque no quería que me hablara, porque quería percibir lo que estaba pasándole al muchacho. Y me dijo el Señor, cuidado, le vas a reprender, porque él no está endemoniado. Lo que él está, me dijo, es pues como cautivo. Y le dieron una orden. Y que si cuando yo le pregunté que qué le habían dicho, me dijo que le habían dicho que lo habían pues como reclutado, así me dijo, para que se vengara, para que odiara, para que destruyera y para que matara. Sí, pues. O sea que me habló claro. Entonces yo le dije que no le contesté, sino que empecé pues a orar, nada más. Y rápidamente volvió en sí. O sea que no había necesidad de echarle ningún demonio porque no era un demonio. Sí, totalmente. Y gracias a Dios pues que de seguro él llevó a esa persona pues en otro lugar y empezaron a echarle demonios. Sí, pues, y más se altera una persona, se altera. Sí, pues empieza a tener más miedos. Así me dijo una señora, es que fíjese, hermana Maite, que a mí va de reprenderme demonios. Yo no tengo demonios. Lo que ella tenía era un problema de hormonas porque tenía pues la menopausia. Entonces yo ya había tratado con varias mujeres con menopausia que llegan y que se sienten como con ansiedad, con angustia, así cuando tienen la menopausia por el movimiento hormonal. Y entonces ella me llegó a buscar y me dijo, se puso a llorar, es que mi marido va de reprenderme al diablo y me dicen que estoy endemoniada. Y entonces yo le hablé a él, porque estaba en esa reunión, él ahí. Entonces yo le dije, mira, después de que la estabilicé, le dije, ahora te vas a ir con este médico para que te haga un recuento hormonal y vas a hablar con él, decirle que yo te mandé. Bueno, entonces hablé yo con el esposo, que es pastor, y le dije, mira, fíjate que, vino mi esposa, yo oí la voz de así, pero ¿sabes qué? Ella no tiene demonios. Deja de estar reprendiendo demonios. Ella lo que tiene es un problema de hormonas. Y está pasando por ese problema y ya se fue con el médico para que la evalúe dónde es. Y le dije, pues en tal edificio Las Brisas, ahí sale. Y se fue rápido. Entonces, después, como a la semana siguiente o 15 días, lo volví a ver y me dijo, ella me dijo, Maite, estoy perfecto. Me dio el doctor la medicina, me dijo, y estoy re bien. Y mi esposo estaba escuchando lo que me decía, y cuando salimos me dijo que lo perdonara. Y es un hombre que se dedica a la liberación, pero por eso estaba todo pensando que eran demonios y no, era un problema hormonal, ¿va? Y qué hermoso que aunque yo sea una mujer, pues que esté aquí en este plano, discierna que no es un demonio, que es un problema de las mujeres, ¿verdad? Aunque uno pase por eso, porque yo no creo en la menopausia. Así es, mis hermanos, que vamos a dejarlo aquí y espero que usted pues haya aprendido algo de esto, que a veces nosotros vemos una cosa así y no sabemos lo que se está moviendo espiritualmente, y eso es lo que tenemos que aprender a querer saber que se está moviendo a nivel espiritual. Así es, mis hermanos, que lo bendigo de corazón y que Dios le bendiga y que nos dé pues que nos despierte el oído para que oigamos como los sabios, ¿va? Y que el Señor nos despierte totalmente el oído. Que Dios le bendiga y espero verla el próximo viernes. Bendiciones. ¿Sí? Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.